Mae, bienvenidos y bienvenidas a otra temporada más de Mae TV con las entrevistas como a ustedes les gusta. Hoy tenemos una persona que, pues, su sello es la excelencia, la calidad. Es una persona que le gusta dar buenas noticias, una persona que hace poco fue ministro del actual gobierno y hoy funge como secretario general del Partido Pueblo Soberano. Estamos hablando del señor Francisco Gamboa Soto. Don Francisco, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá y pues todos suyas la gente de Mae TV, bienvenido. Gracias, es un gusto estar acá, Donaldo. Es un gusto compartir con usted, pero también compartir con las personas que nos ven y nos escuchan. Y por supuesto, estoy muy ilusionado de tener esta conversación. Gracias, don Francisco. Uno de sus sellos es la excelencia, trabajar bien, hacer las cosas bien, dar buenas noticias. Un poquito, hoy queremos conocer a la persona, pero parte de conocer la persona es saber cuáles son esas cosas que lo hacen ser diferente. Y usted siempre lo conocimos porque le gustó dar buenas noticias, trabajar con calidad y con excelencia. Por favor, don Francisco. Agradezco mucho esa introducción. Sí, señor. La aprecio mucho porque vieras que sí, definitivamente en las distintas etapas que he tenido, laborales, profesionales, en la función pública, me ha gustado trabajar con excelencia y hacer las cosas con calidad. Sí, señor. Y yo creo que todas las personas deben aspirar a ello. Quienes trabajan en la empresa privada deben aspirar a hacer el trabajo con excelencia para los clientes de esa empresa y también para los propietarios y dueños de la misma. Sí, señor. Y los que en algún momento hemos tenido etapas en la función pública, tenemos que tener muy claro de que tenemos que hacerle ese trabajo de calidad y con excelencia a los 5 millones de jefes y jefas que tenemos. Sí, señor. Porque eso es, el comprender eso es algo que ha marcado la diferencia. Sí. Entre el grupo de ministros, ministras y presidencias ejecutivas que iniciamos en la función pública en aquel mayo de 2022, ese fue un factor común para en la mayoría de casos. Sí, señor. Sí, señor. ¿Verdad? En los que no, pues el señor presidente tomó las decisiones en su momento. Pero en una buena cantidad de casos fue porque comprendimos en enorme medida, bajo el liderazgo del señor presidente y bajo la instrucción del señor presidente, comprendimos esa importancia de que nos debemos a la gente, nos debemos a las personas. Y yo creo que esa es la manera como todo el mundo debe vivir su trabajo. Esté trabajando en el gobierno, en las empresas, en organizaciones, en asociaciones, en donde sea que trabaje. Sí, señor. Caminar tranquilo por la calle. Así es, y con el orgullo de haber desempeñado las cosas de la mejor manera. Don Francisco, bueno, esa es la introducción de Francisco Gamboa en la parte laboral, en la parte... Pero yo quiero conocer hoy a don Francisco Gamboa Soto. Permítame conocerlo hoy como persona, que las personas conozcan un poquito de usted como ser humano. Obviamente el tema político es un tema muy rico, pero es un tema del día a día. Hoy quiero sacarle un poquito de eso y quiero que por favor nos cuente un poquito de Francisco Gamboa Soto. Si usted es Gamboa, su tata es Gamboa Soto, su mamá Soto, por favor, me encantaría que me cuente sus raíces, de dónde viene, dónde se formó. Cuénteme un poquito de su historia, don Francisco, por favor. Yo feliz, Donaldo, de hablarle de Gracias, eso. por favor. Yo feliz por 2 razones. Primero, porque casi nunca uno tiene la oportunidad de hablar de esas cosas. Y segundo, porque estoy muy orgulloso de mi familia y de dónde vengo y demás. Mis papás se llaman Francisco Gamboa. Yo me llamo igual que él. El junior de don Francisco. ¿Sos el segundo hijo, único hijo? Sí, somos 3 hermanos. ¿Y en qué orden está usted? Yo soy el segundo. El segundo. Así es. ¿Usted, Francisco Gamboa, y su mamá? Y mi mamá se llama Carmen Soto. Doña Carmen. Y tengo la fortuna de que ambos están con vida. Y espero en Dios tenerlos con vida durante... Un saludo a don Francisco, doña Carmen. Aquí le estamos cuidando bastante bien a su hijo. Espero en Dios tenerlos muchos años más con vida, porque son personas muy importantes en mi corazón, en mi pensamiento, en mi atención, y disfruto mucho compartir con ellos. Yo nací, Donaldo, en San José.
Yo Ok. nací en el Hospital San Juan de Dios. Literalmente en San José. Totalmente, en el centro de San José. Ahí, Sí, sí, lo más solo que hubiera nacido en el Parque Central, ya imposible Sería- ser más chepeño. sí, ahí en ese tiempo, 1980, Ok. marzo de 1980. Tiene usted Yo- 45 años. Yo cumplí 45 Ok. años ahora en marzo. En ese tiempo, la maternidad estaba ahí en la pura esquina del hospital, Ok. donde, digámoslo así, termina lo que se conoce, lo que conocemos como Paseo Colón, y empieza la Avenida Central. Ah, ok. Ahí- Donde está el bulevar, donde está Donde la otra empieza- cholita que pusieron, ahí en la pura esquina estaba la maternidad. En esa esquina, Sí, ahí en señor. los pisos Sí. de arriba, Sí. ¿verdad? Yo me acuerdo que siempre cuando pasaba por ahí de pequeño y de adolescente, mi mamá me decía, Ahí estuviste ahí naciste vos. Qué bueno. Entonces sí, en el centro de San José. Y yo viví en Desamparados. Toda la niñez la desarrollé en Desamparados, Ok, ok. a excepción de un periodo de 2-3 años que viví en Pérez Celedón, específicamente en San Isidro el General. Ok, en el puro centro de Pérez de León. Así es. Ok. Y entonces son recuerdos y vivencias que a uno le permiten conocer de cómo se vivía en aquel momento, tanto en la ciudad como fuera de ella. Porque en aquel momento no es, para quienes nos están viendo en Pérez Celedón, no es el San Isidro General de 2025. No, jamás, sí, jamás. Es el San Isidro General. Hasta para llegar, el centro era totalmente diferente a lo que es ahora. O sea, por la misma calle, pero las condiciones hasta eso eran diferentes. Así es, ese es un San Isidro General de 1988, 89, 90. Yo recuerdo que yo vivía a unas cuadras del centro, del parque, y la calle que pasaba frente a la casa donde yo vivía era una calle de piedra, ¿verdad? Ok. En ese Ese que tiempo- hoy no, hoy es. Todo debe estar asfaltadísimo. porque era en el Totalmente, puro centro, sí. totalmente. Entonces era muy diferente. ¿Y por qué Pérez Celedón? O sea, ¿qué lo hizo transicionar a ustedes desamparados y ese lapso de tiempo hacia Pérez Celedón? ¿Qué fue lo que los hizo Cuando moverse? yo tenía 8 años, mi papá siempre fue agente de ventas. Y en ese momento, Breteador. así es, muy breteador, Eso. muy trabajador, muy pulseador. Eso. Y en ese tiempo, la compañía para la cual él trabajaba, era una compañía grande además que quería aumentar sus ventas en la zona sur del país. Ok. O sea, en Pérez Celedón, Buenos Aires, San Vito de Cotobruz, Ciudad Neily, Golfito, A la hasta pegar con frontera. Panamá. Ok. Y entonces consideraron que para hacer posible eso, tenían que mandar a uno de sus mejores, A uno de los mejores, vendedores, ok. lo tenían que mandar a vivir a la zona. Y entonces, Sí, porque trasladarse en ese tiempo era muchísimo más difícil que sí, de lo que es y ahora. además, sobre todo, la interacción con los clientes Sí. era personal. Entonces, no era lo mismo alguien que viviera en San Isidro General Sí. a que viviera en San José. Sí, tiene toda la razón. ¿Verdad? Por los tiempos de traslado y todo. Entonces, además desde ahí, él supervisaba a otros vendedores Ok. que iban ahí a la zona, ¿verdad? Pero entonces su centro de operaciones era San Isidro, Isidro General. General. Entonces, un buen día, supongo, mi papá llegó y conversó con mi mamá y Don decidieron... Francisco y doña Carmen se sentaron a negociar. ahí. Así es, y de eso salió que nos íbamos. Ok. Y entonces nos fuimos allá por 1988. Y tengo... Sí, usted como con 8 añitos. Sí, yo estaba en segundo grado. Ok. Tengo recuerdos muy bonitos de la infancia en Pérez Celedón. Tal vez puedo compartirte 3. Por favor y gracias. Uno era de que allá viví algo que se acaba de celebrar mucho, que es la participación de Costa Rica en su primer mundial en Italia 90. Italia 90. Entonces, Sí, yo sí, recuerdo sí. perfectamente en el 90. Le allá. tocó vivirlo en Pérez Celedón. Sí, Ah, qué sí, bueno, eran qué de los últimos meses que Ok. estábamos allá. La colita ya. La colita, pero recuerdo exactamente qué día fueron los partidos y si me dieron libre por la tarde o libre por la mañana en la Qué escuela. bueno. Lo recuerdo perfectamente. Sí. Los 4 partidos que Costa Rica jugó Qué en, bueno. en esa ocasión, en ese mundial. También recuerdo haber hecho la primera comunión allá, Ok. en la Catedral de San Isidro del General. Ok, por eso hay un arraigo todavía aún más ahí. Sí, claro. Sí, claro. Y también recuerdo las recurrentes idas a la playa. O sea, Claro, uno viviendo en San sí. Isidro General dura relativamente poco yendo a la playa. Y los fines de semana que no veníamos aquí a San José a visitar a nuestros familiares,
íbamos a la playa. Y a veces íbamos tanto el sábado como el domingo. Pero íbamos el sábado, ¿sí? nos devolvíamos, dormíamos en la casa Ok. y el domingo volvíamos a ir. El hotel era la casa. Exactamente, porque 45 minutos de desplazamiento, que es lo que uno dura a veces cuando anda por la playa, dependiendo de la playa que visite, eso es lo que puede durar a veces. Entonces nos devolvíamos a la casa y tal vez mis papás... Comíamos, dormíamos y nos bañábamos. Desayunábamos al día siguiente y nos vuelta de íbamos. rosca. Y alistar ahí unos sándwiches para comer en la playa durante el día. Tal vez mis papás iban pues con un grupo de amistades el sábado y con otro el domingo, así que repetíamos. Lo cierto del caso la experiencia era diferente. Imagínense un chiquillo de pasar metido en la playa todo el fin de semana. Maravilloso. Claro, sí. Y esos son recuerdos muy bonitos. Luego de que ese periodo terminó, volví a Desamparados, a la escuela Joaquín García Monge. La que está esa ahí, es en puro centro de Desamparados. Exactamente, la que está ahí, diagonal al parque. Ajá. En esa escuela tuve la dicha de tener solo 2 maestras. Una, primero y buena parte de segundo grado, que fue lo que hice antes de irme para Pérez Celedón, y luego otra, los últimos meses de cuarto grado, quinto y sexto. Pero esas 2 maestras eran hermanas. ¡Uy, qué vacilón! Y pertenecen a un grupo de hermanas maestras muy... ¿Es escuela religiosa? No, es una escuela... Normal, es la escuela... normal, sí. De ahí, del centro de Desamparados. Pero esas dos maestras eran hermanas entre sí. Y pertenecían a un grupo de hermanas donde todas eran maestras y todas muy reconocidas, de una familia muy reconocida de Desamparados. Entonces, bueno, a veces hasta me escribo con ambas. Qué bueno. Me escribo con ambas, pero recuerdo que eran esa familia de maestras era reconocida como un grupo de maestras duro. O sea, estrictas. Buenas maestras. Sí, las dos, tenía la niña Rita, la que fue la de primero y segundo, con un estilo diferente, tal vez el estilo que se ocupa cuando uno está en primero o segundo, tal vez un poco más suave, digámoslo así. Sí, un poquito más paciente. Más paciente. Sí. Y la niña Flora, su hermana, cuarto, quinto y sexto grado, con el estilo tal vez que se ocupa de prepararlo a uno para la secundaria. Sí, ya entonces, más formal, más fuerte, más macizo. No, ahora que dice religioso, la escuela que sí era de monjas fue la que estuve en Pérez Celedón. Esa sí era de monjas. Pero no, aquí estuve en la escuela pública ahí de Desamparados Centro. Y luego de ello pasé a seguir en un colegio público. ¿Usted hizo su educación? Total. En un colegio público muy reconocido en el país, que es el Liceo de Costa Rica. Entonces yo estuve, ya salí de la escuela Joaquín García Monge de Desamparados Centro y fui al liceo. Ya ahí, primeras cosas que cambiaban, que ya ahí tenía que devolverme en bus. Sí. ¿Verdad? Sí. Empezar a vivir un poquito más de independencia. Así es, ya con 13 años. Salirse del salir ahí del liceo y tomar el bus ahí en el gimnasio del Liceo de Costa Rica, que iba para Desamparados. Entonces, son cosas que son grandes cambios en ese momento. Claro. Porque no. Son cosas que se van, a las que se va uno ahí familiarizando en las distintas etapas de la vida que vive. Sí, la vida es quemar etapas. Y entonces yo estuve los 5 años de colegio, estuve en el Liceo de Costa Rica. Usted salió del Liceo de Costa Rica. El bachillerato lo terminó en el Liceo de Costa Rica. Así es, ahí terminé el bachillerato. Tuve también muy buenos profesores, un director del liceo también muy bueno, muy estricto. ¿Usted cómo era, don Francisco? Usted, porque ahí a veces eran terriblillos los chiquillos del liceo. Usted era porque usted sabe que en el cole son los verdes o son los terriblillos, el término medio, y muchas veces... Mucha de la gente que es muy inteligente a veces es medio tequiosilla también. Entonces, usted era más de los estudiosos, de los emponchadillos. Yo me dedicaba a estudiar, digamos, a estudiar bastante, y viera que también
hay varios excompañeros que lo podrán confirmar y decir, me encantaba explicar. O sea, cuando había una materia en la que yo tenía la condición de comprenderla muy fácilmente o lo que sea, me encantaba recibir compañeros en mi casa a dedicar largas tardes a estudiar, especialmente en los días previos a los exámenes, ¿verdad? Pero ahí estuve esos años, digamos, puntualmente, para que la gente también se ubique y imagine el entorno y cómo eran las cosas en ese momento. Estamos hablando de los años 93, 94, inicio de los 95, 96 y terminé el colegio en 1997. Okay. Ese año, el 97, cuando estaba cursando quinto año, viera que los estudiantes del liceo me escogieron como el presidente de su gobierno estudiantil. Ah, no, hombre, fue el presidente del cole entonces. Así es. ¡Qué bueno! Sí. Muy bien. Ahí estuve. Claro, las elecciones... Usted tiene liderazgo, Francisco. Usted tiene liderazgo. Yo creo que eso ya, con lo que nos está contando, es parte de su historia. Eso de que usted dice saber explicar, no es cualquier persona que tiene esa chispita y eso de que la gente lo escoja como un liderazgo. Eso ya se trae innato. Bueno, lo cierto del caso es que siempre me ha gustado como preocuparme y meterme en los asuntos que tienen en común un grupo de personas. Que no beneficien a uno, sino a muchos. En ese momento fue en la política estudiantil en el colegio, fui presidente y bueno, estuve unos meses porque creo que la elección ha de haber sido alrededor de abril, mayo. Y ya yo en noviembre terminaba. Sí. Terminaba ¿verdad? Ya salía del cole de manera definitiva, sí. Estuve esos 6, 7 meses, digámoslo así. Presidente, ¿verdad? Y luego fui a la Universidad de Costa Rica. Y ahí estudié economía. Estudié economía en la universidad. Todo su estudio fue público. Sí, claro, totalmente. Todo. Estudié en la UCR. Y para terminarla ya, esa misma tónica, yo hice una maestría en economía, también en la UCR, ¿verdad? Entonces, sí, vieras que toda mi educación fue pública. Y yo creo que eso tiene también que ver o le despierta a uno la necesidad, el deber y el compromiso de devolverle al país desde las posiciones que corresponda, devolverle al país lo que el país le ha dado a uno. Y cuando yo digo el país, más que el concepto de digámoslo así, abstracto de Estado o el país, es su gente, es la gente. O sea, sí, el tico de a pie. Los ticos, exactamente. Los ticos y yo creo que eso está relacionado con yo creo que con que ahora a uno le guste como trabajar por los demás y contribuir a mejorar la calidad de vida y la felicidad de las personas. Por eso fue, don Francisco, que tal vez usted en la parte de economía, de alguna cierta manera, la economía o estudiar economía o las personas mucho tiene que ver con que la gente sepa invertir, con que la gente sepa utilizar su dinero, utilizarlo de buena manera, y yo creo que una de las mejores maneras en las que nos pueden ayudar a nosotros en la vida es saber cómo utilizar lo que tenés y lo que no tenés. Claro, bueno, yo como ministro de Economía pude ver de cerca e impactar para que así fuera. Combinamos que al país le fuera bien en los grandes números, en la estabilidad macroeconómica del país como un todo, ¿verdad? O sea, que ordenara las finanzas del Estado, etcétera, etcétera, que tuviera crecimiento económico, pero además nos permitió poder trabajar, lograr y comprobar una mejora en la calidad de vida de las personas, de las familias, de los hogares, de manera individual. Y entonces vimos cómo la gente fue teniendo más empleos, mejores empleos,
fuimos viendo cómo los ingresos de la gente fueron creciendo, afortunadamente, en más medida que lo que crecieron los precios de las cosas que tiene que ir a comprar. Y eso quiere decir que mejora su capacidad de compra, su poder adquisitivo. Entonces, yo creo que comprendimos que era importante la estabilidad macro, pero también las mejoras en la calidad de vida en el día a día de los ticos. Sí, señor. Y yo creo que eso también es muy importante. Y economía son ambas cosas. Sí. ¿Verdad? Es tanto lo macro como lo micro. Economía Correcto. es cómo la gente, por ejemplo, maneja sus finanzas personales. Sí. Y es cómo la gente se endeuda, cómo adquiere deudas, cómo no las adquiere, cómo ahorra, cómo no ahorra, cómo cotiza tanto lo obligatorio para su pensión, pero también algo voluntario, cómo ahorra para cuando ya tenga una edad de adulto o adulta mayor. Sí, todo tiene que ver con preocuparse por la estabilidad económica de la gente. Por eso en el Make, por eso le decíamos a la gente dónde estaba, para todas las temporadas, dónde estaban los productos más baratos. Y para que la gente pudiera ahorrarse una platita de cara al Día de la Madre, pudiera ahorrarse una platita de cara a la entrada de clases, ¿verdad? Porque ambas cosas son economía. Y yo creo que ese fue una bonita etapa, sin duda, de la que podemos hablar ahora también. Sí, señor. Para conocer un poquito más de usted, me gustaría también que me cuentes un poquito también, ya me contó como su historia en la parte de educación y de todo, su parte personal de vida. Sí. Usted es casado, tiene hijos, ¿qué deporte le gusta? ¿Es sapricista? Yo quiero que usted, por favor, don Francisco, así a corazón abierto, por favor, cuéntenos esa parte también muy importante de la vida, que es la que hace que un hombre... Claro. No, yo soy soltero, no tengo hijos y obviamente, como la inmensa mayoría de costarricenses, tengo mi equipo de preferencia y mi corazón tiene un color futbolístico que todo el mundo sabe que soy sapricista. Ay, Dios, ya tuvimos problemas, don Francisco, qué barbaridad. Sapricista. Sapricista, toda la vida sapricista. Sí. Mira qué montón de campeonatos he podido celebrar, por dicha. Sí, yo sé que sí. Más que yo, eso sí. Pero, digamos, cada vez que puedo, voy al estadio. ¿Es futbolero usted? Sí, le gustó mucho. Sí, claro. Y a nivel internacional también tiene algún equipillo. A nivel internacional, bueno, usted sabe que la mayoría de sapricistas siguen al Real Madrid, ¿verdad? Estamos mal por todos lados, Francisco. Estamos mal por todos lados. Y si seguimos así en cada hacia país... hacia el sur. Ahí tengo, el fútbol argentino, por ejemplo, que es tan seguido, sí ha sido bastante seguidor siempre de la selección argentina. Okay. ¿Verdad? Porque cuando estaba pequeño estaba como en mucho apogeo. Sí. En los tiempos del Diego y en todos esos tiempos. Exactamente. Sí. Y toda una generación de jugadores ahí. Entonces, ¿Y practicó algún deporte usted, don Francisco? ¿O le sí, gustó algún deporte? me guiaba. ¿Y qué jugaba, Francisco? Colegio. ¿Qué era? Defensa. ¿En serio? casi siempre allá atrás. Sí. Siempre acuerpando a la gente. Todo lo suyo siempre es acuerpar. No dejando que pasara un gol. Eso. No dejando que nos metieran goles. Bien, yo creo que lo trato de hacer en todos los ámbitos. Ahí sí, ya lo traía impregnado también en esa parte. Qué exactamente. Bueno. Y bueno, y por supuesto, muy apasionado de la selección. Sí. La Sele, yo creo que definitivamente nos mueve una pasión, nos mueve el corazón. Sí. Antenoche estaba ahí en un lugar viendo el partido y una colega suya de otro medio estaba haciendo como una transmisión de las reacciones de los aficionados y demás, y apenas me vio, me dice: ay, don Francisco, qué sorpresa encontrármelo aquí. Usted no tiene ningún inconveniente en que le haga una pequeña entrevista. Yo, no, ninguno. Imagínense, inconveniente no, sino todo lo contrario. Claro. Si es definitivamente algo que nos gusta bastante a los ticos y sobre todo que nos une. Eso. Mucho. Ese día
Don Francisco, no solo nos une, a nivel económico es un... No. No. Y, por ejemplo, yo me acuerdo, yo trabajé en ciertos trabajos que yo tuve antes de llegar a ser ministro. Era frecuente que los medios preguntaran el impacto de no clasificar o de clasificar a un mundial para los negocios, para las empresas, para las ventas. Y era muy, sí. ¿verdad? O sea, el que Costa Rica en algún momento quede fuera de un mundial versus que vaya al mundial es una diferencia importante. Claro, sí, no, porque a veces la gente no le quiere dar importancia a esas cosas o las siente muy efímeras o muy poco importantes, pero en un país tan pequeño, cualquier cosa puede mover nuestra economía hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Lo mueven en dos sentidos. O sea, cuando Costa Rica va a un mundial, número uno es la satisfacción nacional que todos tenemos de que se siente lindísimo que la bandera de Costa Rica, la azul, blanco, rojo, blanco y azul, esté ahí. Pero además, aquí en la economía interna se dinamiza porque hay una serie de iniciativas de mercadeo y de promociones y de activaciones. Yo trabajo en eso, don Francisco, mucho en la parte de promoción de marcas, y es muy diferente cuando la CELE está y cuando la CELE no está, claro. Pero tiene un tercer efecto que es muy importante para un país que es pequeño como el nuestro, pero que además gran parte de su economía está orientada a la economía internacional, o sea, a exportar productos o a atraer turistas. Y es que el país se promociona cuando va al mundial, porque son millones de millones, son muchos millones de personas las que ven a los equipos que van al mundial, y si se hace un buen enlace entre la participación de Costa Rica en un evento de esa importancia y el mercadeo del país, se puede lograr también impactar y aprovechar para posicionar más el país. Ahí donde, don Francisco, ¿verdad? Digamos, la parte de integral de ser persona también conlleva mucho lo que es trabajo en equipo, mucho del trabajo que ustedes tuvieron que hacer o durante toda su vida. Me supongo que el trabajo en equipo es parte fundamental, porque ahorita usted da este ejemplo y ahí va incluido el Ministerio de Turismo, el de Economía, Procomer, todo lo que conlleva trabajar en equipo, tener saber cómo manejar alianzas, es parte fundamental también. Así es, hay que trabajar en equipo. Vea, y eso es algo que se lo digo, repito, la gente que estudia debe trabajar en equipo. Muy bien. La gente que trabaja por las comunidades debe trabajar en equipo, en asociaciones de desarrollo, etcétera. La gente que trabaja en una empresa debe trabajar en equipo. ¿Qué pasa si los de producción no trabajan en equipo con los de ventas? Si los de ventas no hacen lo que tienen que hacer, la producción hay que pararla. Y si los de producción no hacen lo que tienen que hacer y sacar productos de calidad, les queda muy difícil a los de ventas. Pero además, sin los que llevan la contabilidad de manera ordenada, tampoco se sabe cómo va la empresa y no pueden ni irle a pedir a un banco si no llevan la contabilidad bien. O sea, yo estoy usando un ejemplo que es para la inmensa mayoría de costarricenses que trabajan en el sector privado, o sea, trabajan en la empresa privada. Uso ese ejemplo para explicar el concepto de trabajo en equipo, que también es importante en el sector privado. Y ni qué decir en el sector público, para que nadie ande por su lado, ¿verdad? Entonces yo creo que el trabajo en equipo es bien importante. Y bueno, y ni qué decir en la práctica de ciertos deportes, ¿verdad? Sí, señor. Especialmente los deportes colectivos, los deportes de equipo. Y lo otro que viera que me ha gustado bastante, pero no he tenido tiempo de volverlo a hacer. Y no he tenido tiempo desde hace 10 años, más o menos 10 años. Ok, sí, no ha tenido tiempo. Sí, es ser profesor universitario. ¿En serio? Sí, Pero usted tiene toda la pinta de profe. Usted tiene toda la pinta. O sea, se nota que gusta compartir y que le gusta explicar, y parte de lo que hemos estado hablando. Sí, yo di durante varios años, di un curso de Economía Internacional en la Universidad de Costa Rica durante 7, 8 años, y también durante ese mismo periodo lo combiné con dar clases en 2 o 3 universidades privadas, también de economía internacional y de finanzas internacionales. Eso me encantaba, pero llegó el momento donde, por la razón que fuera,
tal vez porque el trabajo me estaba Sí, se demandando volvió más mucho. exigente. Yo ya vi que no estaba preparando la clase con la calidad que me gustaba. Ya vi que no Y lo estaba... suyo es excelencia, don Francisco. Así es, debo decirlo así, Sí, de esa sí, manera. sí, sí. Ya no estaba llegando con la puntualidad que me gustaba. Ya no estaba preparando las evaluaciones con el detalle que me gustaba. Ya no estaba revisando las tomas de las evaluaciones también con la atención al máximo. Entonces, apenas detecté que eso estaba empezando a pasar, estaba sucediendo, yo dije, no, mejor en algún otro momento de la vida lo retomo. Pero por el momento me detengo acá. Pero sí. Muy responsable eso. Sí. Y creo que eso es un mensaje para la gente que nos está viendo, que a veces hay gente que con tal de no soltar o con tal de creer que se puede todo, a veces hay que No, a veces uno no puede soltar es una forma de poder seguir avanzando. Uno no puede estar metido en más de lo que puede porque empieza a quedar mal. Muy bien. ¿Verdad? O sea, uno no puede estar metido en más cosas de las que puede manejar. Porque empieza a quedar, empieza esa frase me gustó, a quedar mal. Sí. ¿Verdad? Empieza a fallarle a las personas a las que se debe. Y a veces, don Francisco, inclusive fallar también es fallarse a uno mismo, porque a veces por cumplir todo y cabalidad con todo, empezás a atropellarte inclusive a vos mismo, y empezás a dormir mal, descansar mal, comer mal, y parte de la responsabilidad. Y yo lo disfrutaba montones. Ir ahí a la ciudad universitaria, Rodrigo Facio, a la UCR, a dar clases, me encantaba, digamos, pero sí vi en algún momento que no podía empezar a no quedar tan bien, a dar un trabajo de tanta calidad. Entonces lo dejé ahí en pausa. Tal vez en algún momento retomo dar clases de economía en esa o en cualquier otra universidad, que en algún momento me den la oportunidad, sí, señor. Y yo tenga el tiempo. Entonces, pero vieras cómo me gustaba. Me gustaba porque cuando uno conversa con gente de diferentes generaciones, uno puede impregnarse, empaparse de distintas formas de ver el mundo, de ver la vida, de ver las interrelaciones entre las personas y entre los grupos, porque cada generación va teniendo como su estilo, sus prácticas, sus costumbres, sus maneras. Entonces, a mí me gustaba mucho dar clase porque me permitía mantener contacto con cómo iban las generaciones más jóvenes que yo, ¿verdad? Y al igual, también he tenido una buena costumbre, y conozco a varias gente que la tiene, de tener en su círculo de amistades, de amigos, gente unos buenos años mayor. Porque uno aprende mucho también. Sí, verdad que sí, la experiencia. O sea, hay gente que dice, don Francisco, que nadie experimenta por cabeza ajena. Y yo creo que eso hasta cierta parte no es verdad. Si usted sabe escuchar el consejo del sabio, puede evitarse algunos problemillas. Yo creo que, por ejemplo, si uno tiene un rango de amigos, de buenos amigos, sí, señor, amplio de que uno les lleva unos añillos y otro le lleva unos añillos a uno, se enriquece mucho, porque entonces, como le digo, aprende a familiarizarse con cómo distintas generaciones ven el mundo. Y en la parte en la que usted se dedica, en la parte de la economía va evolucionando a como va evolucionando la humanidad. Sí, claro. Totalmente. Sí, la economía es parte de la vida misma de las sociedades. Entonces, por eso seguro, apenas con 17 años, algo más o menos vi que por ahí andaba la economía, y entonces fue cuando me decidí a estudiar economía. Qué vacilón que le picara el gusanillo de la economía, don Francisco. Bueno, muy agradecidos que le haya picado el gusanito porque ha hecho un buen trabajo. Y si quiere, ya ahorita podemos entrar en la parte un poquito ya de qué hace que don Francisco lleve su vida, su trayectoria de vida, y en algún momento de la vida don Francisco se vuelve ministro de Economía de un país. Estaba en su radar, estaba en su visión personal, estaba entre sus metas, y si no estaba entre sus metas, ¿cómo le llegó esa noticia? ¿Cómo le llegó esa oferta? Bueno, me encantaría esa parte. Yo debo decir que estaba
presente siempre la posibilidad de que podía llegar a suceder en algún momento. Muy bien. No sabía en cuál momento Sí. de la vida iba a suceder, en qué momento de mi vida profesional iba a suceder, pero estaba presente que podía suceder. Muy bien. Entonces, en 2022, como todos lo saben, cómo se armó, cómo se integró este gobierno, que fue con una práctica muy sana, como lo es en las empresas, como Sí. lo es en las grandes empresas y también como lo es cada vez más en las pequeñas y medianas empresas que se administran bien, que es designar o seleccionar a los talentos. A los mejores en ¿verdad? uno de sus A los puestos. mejores para cada puesto, ¿verdad? Y el señor presidente hizo un esfuerzo en esa materia para marcar una diferencia. Y recuerden, había que meterse a un link, a poner Sí, el currículum, el currículum. y a decir qué ministerio podía ser del interés currículum. de uno. Y vieran O sea, que- usted hizo ese proceso. sí, claro, Francisco, sí. por supuesto. Ok. Entonces, yo hice Sí, ese... no, usted no le dio el favor a nadie y no fue porque usted era hijo de tal o primo de tal o que no, usted agarró su currículum y dijo, aquí voy, valiente. No. Y un proceso que además, parte de eso, era una entrevista. Una entrevista que lo que la hacía diferente, pero diferente para más, posiblemente para más Para más tensión, más duro. Era que la entrevista era con el señor presidente electo de la República. Sí. Donde en ese momento lo estaba conociendo por primera vez. O sea, era la primera vez que conversaba. Y usted tenía que demostrar que usted era el mejor, el más capacitado, sí, me imagino que fuerte. Bueno, Sí, la entrevista, ¿no? Bueno, no era la entrevista. La entrevista, el señor presidente, en ese momento presidente electo, se hizo acompañar de parte en fin, de sus vicepresidentes, etcétera. Y ahí fue una entrevista muy, digamos, muy... Más que con don profunda. Rodrigo es su tema, el del tema. Don Rodrigo en eso sí se la sabe. Me imagino que para usted fue... Sí, es que ese es el tema de don Rodrigo. Sí, no, es una entrevista y la gente que va a entrevistas, en el sector privado, etcétera, sabe lo que una entrevista de verdad, una entrevista en serio, Sí. una entrevista que persiga determinar si la persona que está del otro lado sabe o no, la persona que está optando por un puesto sabe o no, es una entrevista dura. No puede fallar en nada. Entonces, no hay margen de error en una entrevista así. Sí, y entonces, como en cualquier trabajo, Sí. pasaron unos días. Pasaron varios días. ¡Qué congoja! No, viera. ¡Qué congoja! Era como incertidumbre, Claro. Duda. Y pasaron varios días. En mi caso, lo recuerdo, como comprenderá, lo recuerdo mucho, Por muy bien. supuesto. Una semana prácticamente. Hasta que Y por cualquier esos días, momento que sonaba el teléfono hasta que se le revuelve a uno el estómago esperando que sea la llamada que uno está esperando. claro. Y de ahí, como era el contexto en ese momento, yo recibo una llamada de un número celular que no tenía guardado. Y no sé, algo me dijo que esa Ahí era la es. llamada, ¿verdad? Y esa era la llamada que en ese momento el señor presidente me comunicó que yo había sido El señor presidente escogido. fue el que lo llamó. Sí, directamente. Esa llamada la recibí del señor presidente. Bien, eso es muy bueno saber. Sí, comunicándome que yo había sido escogido en el proceso, que se aceptaba. Y yo, por supuesto, presidente, ¿cómo no? Si tengo enorme interés, viera, desde que me presenté ante usted a esa entrevista, tengo un enorme interés y de asumir este reto, claro que sí, acepto. Y él me agradeció de una manera que todavía recuerdo y tengo muy presente. Y bueno, y un par de días después vino la presentación de varios ministros.
La presentación del gobierno que iba a empezar del gabinete que iba a empezar funciones en mayo del 22, fue como en 3 tandas. Sí, fueron partes. sí, porque él fue escogiendo a las personas. Sí, porque eran muchos además. Sí, o sea, sí, eran muchos. Sí. Yo fui en el segundo grupo. Ok. ¿Verdad? Me acuerdo que hay ¿A partir de qué día es usted ministro? ¿A partir de, se recuerda cuándo ya es nombrado? No, por eso, anunciado 29 de abril, algo así. Para empezar funciones el 8 de mayo. El día si usted está desde el día 0. Así. Muy bien. Sí, estuve. Porque llegó el momento, ahora en enero, de dar un paso al costado para ir a trabajar y a seguir, a trabajar y a involucrarme en una nueva etapa, en la etapa de acción político-electoral. Sí, señor. De cara a las elecciones que en febrero convocará a todos los costarricenses a las urnas. ¿Qué experiencia le dejó trabajar con don Rodrigo? ¿Qué puede usted rescatar de todo este proceso? Porque ha sido una diferencia muy, muy marcada este gobierno en muchísimas cosas. Y creo que la experiencia que tuvo que tener usted y que lo hace ahora buscar la parte pues un poquito más política, supongo que tuvo que ver con esa experiencia que tuvo usted de tener a don Rodrigo como jefe. Sí, digamos, hay elementos muy diferenciadores y creo que marcaron un antes y un después en la política y en la gestión de gobierno en Costa Rica. Infaltables, cosas infaltables. Uno, ¿para cuándo? O sea, uno tenía que establecer plazos concretos. No es algún día. No quedaba abierto. Eso no quedaba abierto. Si cuando se vencía ese plazo había que hacer una revisión del mismo por factores objetivos que habían sucedido o que no habían sucedido, se valoraba y se evaluaba de si había... Más si plazo, si procedía el aumento de plazo y bajo ciertas condiciones, en varias ocasiones recuerdo que sí, que hubo eso, hubo ampliación de plazo porque habían factores objetivos y reales que hacían que hubiese, digámoslo así, un nuevo plazo o una prórroga. Pero aún así, ok, entonces ahora ¿para cuándo? Entonces el para cuándo siempre estuvo presente. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el entregable? Correcto. Porque cuando... ¿Para qué vamos a esperar ese tiempo y al final del tiempo qué vamos a tener? Cuando el jefe y alguien que es subalterno no se ponen de acuerdo en cuál es el entregable, después vienen los malos entendidos. Sí. Porque entonces dentro de 15 días, un mes o mes y medio o 2 meses o lo que sea, alguien viene con un producto y dice, ya lo hice. Pero no era lo que esperaba. Entonces, en el caso específico del señor presidente, él sí tiene muy, muy, muy claro eso de definir el producto esperado. Igual en las reuniones. No es hacer una reunión por hacer. Una de las preguntas que más uno tenía que llevar la respuesta clara era una pregunta con la que el señor presidente inició muchas reuniones, pequeñas, grandes, que era, hablemos desde el principio de cuál es el objetivo de esta reunión. Que haya una autorización de algo, o que haya una información de algo, o que hay que dar un siguiente paso en esta línea. Pero si uno no empieza las reuniones teniendo claro para qué es esa reunión, las reuniones cogen divagaciones y se convierten en un laberinto. Si hablamos de 15 temas y pasaron 3 horas y nunca se sentó así es. Nada. Y por otro lado, la disciplina o alineamiento entre los distintos ministros, ministras, porque no puede un gobierno caminar bien si unos ministros en un tema jalan para allá y otros jalan para allá. O sea, una vez que se toma una decisión de hacia dónde ir, todos tienen que jalar para ese lado. Estas cosas que yo, Donaldo, las presento como tan distintivas de la actual administración,
del actual gobierno, estoy seguro que a la gente en el ejercicio y en la administración de las empresas privadas día a día no le es ajeno, porque así son las cosas en muchas empresas exitosas. Lo que sí era extraño, y por eso a los costarricenses les resultó tan novedoso y tan bueno, debo decirlo, era que así se gestionara el sector público. En el sector público, antes de nuestra entrada al gobierno, no habían los paracuandos. Seguramente, yo nunca fui ministro en otra administración, sí, pero viera que yo desde afuera más o menos veía y sabía que, bueno. No, y no solo en eso, usted agarra un ministerio. ¿Sí? Me imagino cómo usted lo agarró. O sea, también usted no hace falta que haya tenido que trabajar antes para saber lo que había cuando usted recibió. Total. Y entonces, pero lo que quiero decir es que yo me imagino que en las gestiones de gobierno anteriores, si no lo había hecho, no importa. Ahí termínelo. Ahí lo hace ahí nos avisa cuando ya esté. Tenga tiempo. Y no, ese no es el nivel de compromiso que hay que tener con los costarricenses. Yo siempre le digo, don Rodrigo es gerente, don Rodrigo gerencia del país, don Rodrigo sacó esa forma política de manejar todas las cosas y dijo, vamos a gerenciar, vamos a poner a los mejores haciendo lo mejor y si no funciona, jale, y ponemos a otro que sí funcione. Así es, si uno se mete a esto, es para rendirle cuentas a los costarricenses y para darles a esos jefes un trabajo de calidad. Muy bien. Ahora, usted llega a un punto en el que le reconocemos mucho de su trabajo. Usted era el ministro de las buenas noticias, era enemigo de los cuellos de botella burocráticos. Usted le plantó una guerra a eso y logró bajarlo en mucho. Sus números como ministro avalan lo que usted ha dicho hasta ahorita. Eso lo hace a usted venir y tomar la decisión ahora de decir, ok, creo que puedo aportar más desde una parte político-electoral. Viene usted y lo nombran como secretario general del Partido Pueblo Soberano. Se vienen algunas cosas como lo que usted dijo ahorita, que tal vez no podía llevarlo todo y toma inclusive decisiones de renunciar a trabajos y todo. Y esta nueva etapa es una etapa totalmente nueva en su vida. Me gustaría que nos hablara un poquito de esta decisión que usted toma como hombre, como persona, que usted tuvo que haberla analizado mucho para tomar una decisión tan importante, don Francisco. Gracias. Tal vez 2 comentarios haría al respecto. El primero de ellos es que, así como usted ha dicho, ministro de las buenas noticias, viera que varios de sus colegas y de gente que escribe en las redes y que sigue las conferencias de prensa y demás, que me llamaba ministro de las buenas noticias, porque me correspondía dar buena parte de los aciertos, triunfos, logros que el país iba teniendo, reconocidos tanto nacional e internacionalmente, sobre todo en materia económica, que es la materia a la cual yo estaba ligado. Pero ahora me toca seguir siendo de las dando buenas noticias, ¿verdad? No perder la costumbre. Y resulta que ahora me toca dar las buenas noticias en otro ámbito. Y es las buenas noticias de que hay un grupo de costarricenses que está absolutamente decidido y que es mayoritario, que es ampliamente mayoritario, que quiere una continuidad del movimiento político rodriguista a partir de mayo de 2026. Posterior a la elección a la que debemos ir en febrero de 2026. Y esa buena noticia tiene muy contentos a muchos costarricenses de costa a costa y de frontera a frontera a lo largo y ancho del país. Esa buena noticia de que vamos a trabajar y a dar alma, vida y corazón para que el movimiento rodriguista continúe gobernando el país. No solo el Poder Ejecutivo, sino que amplíe de manera considerable y contundente su representación en la Asamblea Legislativa, para pasar cosas ahí que no ha querido pasar esta Asamblea Legislativa. Eso por un lado. Y por el otro, sí, Donaldo, hay momentos donde uno tiene que tomar decisiones, y tomé una decisión de dedicar todo mi esfuerzo y toda mi energía en la elaboración y presentación a los costarricenses de propuestas para el mejoramiento de su calidad de vida
y de su bienestar y de su felicidad. Hay gente que dice, ¿cómo felicidad? ¿Cómo entro aquí? No, claro, hay parte de la felicidad que debe procurarse como sociedad. Está bien, hay billetera llenita, viera cómo se siente uno contento cuando le sobra un poquito de plata en la bolsa. Hay parte de la felicidad que depende obviamente de decisiones más personales y demás, pero hay una buena parte de la felicidad de las personas y de las familias y de los costarricenses que depende de que tengan un empleo de calidad, una economía familiar próspera, que tengan seguridad, que tengan acceso a servicios de salud. Entonces, pues eso es lo que nos lleva a meternos de lleno en esto y a ofrecer mucho trabajo para los próximos meses. Don Francisco, entonces, la lógica con la que ustedes van a trabajar va a ser la misma. Un para cuándo, un por qué, un dígame qué es. Cuando yo digo el movimiento político rodriguista, me refiero a muchas de sus características que ya el pueblo de Costa Rica conoce, incluida esa. El no escoger a los ministros y demás por amiguismo, compadrazgo, ni familiaridad que les encanta en otros partidos. Y, por supuesto, eso de, sí señor, ¿para cuándo va a ser esto? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué ocupa para hacerlo? ¿Con quién va a trabajar en grupo? Y es el sello que nuestro movimiento político, inspirado en la gestión de gobierno de la actual administración, tiene. Y eso es lo que le ofrecemos a los costarricenses y de eso le seguiremos hablando durante los próximos meses. Sí, viene un tiempo muy fuerte, don Francisco, en el que se viene una campaña política bastante pesada por lo que vemos, pero algo de lo que usted me acaba de decir me interesa mucho, don Francisco, porque usted acaba de hablar de esos para cuándos y cuál es el producto pero muchísimo de ello que urge a nivel país. Hay personas estorbando ese para cuándo, ese producto final, y mucho viene de la Asamblea Legislativa. Y eso que usted acaba de decir es muy importante. ¿Por qué es tan importante, don Francisco, que haya una Asamblea Legislativa robusta, jalando para el mismo lado, pensando, tal vez no todos igual, pero pensando en el beneficio del país? Claro. Por favor, si nos... Esos que quieren obstruir, obstaculizar, atravesarse, ya fueron descubiertos por los costarricenses y no van a tener apoyo el 1 de febrero próximo, porque este es un pueblo que a partir de mayo de 2022 se quitó las vendas de los ojos y no quiere volvérselas a poner. Sí. ¿Qué fue esa catapulta que le hizo usted a decir, definitivamente yo tengo que seguir esta línea? ¿Qué fue ese gusanito que le picó a Francisco Gamboa? No al ministro, no al hombre que dijo, no, yo me voy a meter en... Bueno, sin duda alguna, un inquebrantable amor por el país, por Costa Rica, por su gente, por las personas, por su bienestar, su felicidad. Y yo creo que esa es la mayor motivación. Viera qué motivación se encuentra uno de ello, enorme, y le da para dar alma, vida y corazón en esto. Repito, y junto a otras personas, otros compañeros y compañeras que también dejaron sus posiciones en enero pasado y que estamos juntos en esto y juntas. Don Francisco, pues me parece que la visión que hay a futuro es muy buena. Me gustaría preguntarle, como ya prácticamente para ir cerrando, ¿qué podemos llegar a nivel de como economía? Su línea. ¿Qué podemos llegar a pretender como país a nivel económico nosotros? Porque acá hay un gran potencial, gran potencial. ¿A qué podemos aspirar? Nosotros tenemos todo. Sí. Todo para ser un país desarrollado de alto ingreso. Y realmente cuando digo todo es porque muchas cosas que nos las atraviesan es, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Por eso
estamos pidiéndole a los costarricenses que de manera contundente esa aprobación que tienen del gobierno también la manifiesten y la traduzcan en un apoyo para que la opción política electoral que represente la continuidad del gobierno tenga 40 diputados y diputadas o más. Y con eso hacer las grandes obras, hacer las transformaciones legales para que el país haga las grandes obras de infraestructura que nos permita pasar a un siguiente nivel. Ya lo hemos logrado con lo que hemos hecho desde el Poder Ejecutivo y señor, con todo el mundo atravesándonos en el camino. Ya hemos logrado ser los campeones de crecimiento entre los países de la OECD, que es un grupo de países desarrollados y muy sofisticados y de alto ingreso del mundo. Y hemos, entre ellos, sido campeones. Sí. Ya hemos logrado la reducción del desempleo a la mitad. Ya hemos logrado lo que alguien no lograba desde hace muchas décadas, que es la disminución de la pobreza. ¿Verdad? Entonces, ya hemos logrado mucho. Ahora queremos lograr más por y para los costarricenses. Se ha logrado mucho con poco. Así es. Sí, imagínese mucho lo que Imagínese se podría con lograr mucho. con mucho. Don Francisco, pues gracias de verdad. Bueno, usted es secretario general del Partido Pueblo Soberano. Me gustaría que le dejara un mensaje a la gente que nos está viendo y escuchando. Mucha gente tiene la voluntad de trabajar para estos próximos comicios, mucha gente interesada en cómo puedo participar, cómo puedo ser parte de, y me gustaría muchísimo que tal vez le pueda dejar ese mensaje a toda la gente. Hay muchísima gente con las ganas de trabajar. Consciente y conociendo la gran ilusión que ha generado el movimiento político rodriguista en todo el país, porque si hay una característica del actual gobierno es que dejó de creer que el país era solo lo que estaba aquí, en medio de las montañas del Valle Central. No, el país comienza en una frontera y termina en la otra. El país empieza en una costa y termina en la otra. Entonces, con esa ilusión que hay de los costarricenses a lo largo y ancho del país, nos sentimos acuerpados. Eso es lo que nos da la energía. Hay anuncios importantes que se van a realizar próximamente, como por ejemplo el anuncio que sé que mucha gente está esperando de cuál será el partido oficial del rodriguismo. Vendrá ese anuncio pronto, en el momento oportuno, se dará, y a partir de ahí, de esa especie de banderazo, obviamente todos los costarricenses que tienen esa ilusión sabrán dónde trabajar, y además les diremos cómo hacerlo. Don Francisco, antes de que usted diga mae, porque aquí casi es una obligación, don Francisco, por favor. Es muy nuestro y es un costarriqueñismo. Quiero agradecerle de verdad, qué bueno conocer a la persona, qué bueno conocer al ser humano, qué bueno, ya entiendo mucho de por qué usted trabaja como trabaja y de por qué es la persona que es. Quiero agradecerle este ratito, de verdad la pasé muy bien, de verdad espero que todo esto que usted tiene, toda esta pasión, toda esta entrega, de verdad, los costarricenses le den la oportunidad a que se pueda seguir trabajando en esta línea, y de verdad muchísimas gracias, don Francisco, por estar acá y recibir nuestra invitación. Mae. Donaldo, me encantó el programa, muchas gracias. Gracias, don Francisco. Y bueno, a todos ustedes, pues muchísimas gracias. No se pierdan, por supuesto, la entrevista en todas nuestras redes sociales de TV Latina Digital y por supuesto en Mae TV. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y como siempre, por supuesto, abunda.